Hola, ¿qué tal? Yo soy Nicole Chapaval, @maldeadora de Platzi, y hoy te voy a enseñar cómo añadir datos estructurados a tu sitio web o a un contenido de un artículo de blog. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué son los datos estructurados. Los datos estructurados son unas propiedades o unos atributos que podemos añadir a nuestras etiquetas de HTML o a nuestra estructura de HTML básico para darle más información de manera semántica a Google o a los motores de búsqueda y que de esta forma puedan entender de qué se trata un contenido que tenemos en nuestro sitio web o en nuestro blog, para poder posicionarlo mejor y no solamente eso, sino para poder mostrarlo en los resultados de búsqueda, en las páginas de resultados de búsqueda, de una forma mucho más llamativa para hacer que los usuarios hagan clic primero en nuestros resultados. Entonces vamos a ver cómo se ve esto primero en Google y luego vamos a aprender a implementarlo en nuestro HTML. Entonces, si nosotros nos vamos a Google y hacemos una búsqueda, por ejemplo, de torta de chocolate, de receta de torta de chocolate, porque a mí me gusta mucho la comida, vamos a ver lo siguiente: receta de torta de chocolate. Entonces, vamos a ver cómo se ven los resultados de búsqueda cuando hacemos un input de esta forma. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en este primer resultado tenemos varias cosas. Primero tenemos el título de la receta, aquí dice receta de torta de chocolate casera, tenemos acá abajo la URL y tenemos unas cosas peculiares, unas cosas que llaman la atención. Tenemos unas estrellas, tenemos rating, tenemos votos y tenemos algo que dice 45 minutos. Esto puede ser probablemente que los 45 minutos corresponden al tiempo de preparación o tiempo de cocción de la receta. Pero miremos qué pasa con otros resultados de búsqueda. Si, por ejemplo, vemos acá esta que dice torta húmeda de chocolate, mi vida en un dulce, vamos a ver que el resultado es un poco diferente. No tiene los factores que vimos en el resultado anterior, por ejemplo, no tiene las estrellitas, no tiene el rating, no tiene votos, no tiene tiempo de preparación. Y lo mismo si vemos acá más abajo, hay unos que ni siquiera cuentan con la fotografía. ¿Qué pasa? Que el primer resultado que vimos, que obviamente se ve que es mucho más llamativo porque tiene más cosas, está utilizando datos estructurados dentro de su estructura HTML. ¿Cómo? Porque es posible que nosotros le digamos a Google más allá de simplemente un título o una descripción que pueda hacer que los usuarios hagan clic ahí. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros incluir estos datos estructurados o microdatos dentro de nuestro sitio web. Bien, entonces, en Esquema nosotros podemos hacer varios tipos de búsqueda según el tipo de contenido o el formato de contenido que nosotros tengamos en nuestro sitio web. Por ejemplo, nosotros podemos hacer la búsqueda de article y aquí podemos entrar y Esquema nos va a explicar aquí al comienzo qué es lo que los motores de búsqueda entienden como article. Y también más abajo nos va a dar las directrices, nos va a decir cuáles son las propiedades que nosotros podemos utilizar si estamos añadiendo datos estructurados a un artículo. Entonces, si ven acá, nosotros, por ejemplo, podemos agregar esta propiedad de autor y podemos utilizarla dentro de nuestro HTML. Ya vamos a ver cómo, para indicarle a Google o a los motores de búsqueda cuál es el autor de ese artículo. También aquí vamos a encontrar todas las propiedades que podemos utilizar y vamos a ver acá más abajo cómo Esquema nos presenta la forma en la que nosotros podemos añadir las propiedades y los atributos. Entonces, aquí abajo hay varios ejemplos. Primero podemos ver aquí al comienzo un ejemplo de cómo se ve un texto sin absolutamente nada. Aquí en este ejemplo número 2 va a estar mucho más claro. Este es un HTML normal, sin markup, sin datos estructurados. Si nosotros nos pasamos acá a la pestaña de microdata, vamos a ver cómo ellos añadieron acá las propiedades y los atributos que le pueden dar información semántica a los motores de búsqueda. Entonces, esta primera parte
este primer div que aparece acá es muy importante porque es el que le va a decir a los motores de búsqueda qué tipo de vocabulario estamos utilizando. Entonces, si ven acá, han utilizado esta propiedad que se llama item scope y luego con el atributo item type. Y aquí dice que este vocabulario pertenece a esquema periodical. Quiere decir que probablemente es un contenido que se publica periódicamente. Pero nosotros habíamos buscado article. Entonces, aquí arriba, en este ejemplo, podemos ver que en este primer div se utiliza una sintaxis muy parecida, pero acá al final dice article. Todas las estructuras de esquema comienzan así según el formato que estemos utilizando, según el formato de contenido que estemos utilizando. Y luego, más adelante, vamos a ir viendo que utilizan esta propiedad que se llama item prop. Item prop lo que hace es poner atributos, por ejemplo, aquí este primero dice name, y lo que hace es decir que esto que está aquí dentro de estas etiquetas, dentro de esta etiqueta span, es el nombre del artículo que estamos viendo ahí. Aquí más abajo utilizan la misma propiedad item prop para el autor y la utilizan siempre para añadir los atributos y para poder dar más información. Entonces, ahora nos vamos a ir al código y vamos a entender cómo podemos nosotros añadir esto a un HTML nuestro. Bien, entonces yo tengo aquí una estructura básica de un HTML en donde tengo el contenido de un artículo de un blog. Entonces, este artículo de blog, aquí vemos que se trata de la barbacoa y otros desayunos deliciosos en México, pero si nos ponemos a ver detenidamente este HTML y cómo lo leería Google, pues fácilmente podríamos ver que dice, bueno, aquí tenemos un título, un título principal, tenemos un par de párrafos, tenemos una imagen, otra imagen, tenemos un subtítulo y al final tenemos un enlace. Eso es todo. Esa es la forma como Google interpretaría esta estructura de HTML. Google no sabe de qué se trata esto, no sabe realmente que aquí se está hablando de comida, no tiene mucho contexto. Entonces, para eso nos van a servir los datos estructurados y vamos a ver cómo los vamos a añadir acá. Entonces, como este es un artículo parecido al que vimos ahora en esquema, nosotros nos podemos ir acá y podemos ver las propiedades y los atributos, cómo los podemos añadir dentro de nuestra estructura HTML. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como les dije hace un momento, es que tenemos que encerrar este contenido en un div que le diga a Google que esto es un artículo. Entonces, nosotros podemos tomar esta línea de código y nos la podemos llevar acá a nuestro body y podemos encerrar nuestro contenido en este div que le va a decir entonces a Google de qué se trata y que vamos a utilizar el vocabulario de esquema. Bien, aquí cerramos nuestro div. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer, ya que le dijimos de qué se trata este contenido, es que vamos a empezar a ponerle un poco más de propiedades. Entonces nosotros sabíamos acá que nosotros podíamos ponerle la propiedad del nombre. Entonces podemos utilizar item prop name. Vamos a irnos entonces al código y aquí nosotros sabemos que este H1 es el título de nuestro artículo de blog. Entonces podemos utilizar item prop y el atributo name. Y ya con esto, solamente con añadir esto, ya Google sabe que utilizando el vocabulario de esquema, este es el título de nuestro artículo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Habíamos visto que podíamos añadir el autor. Aquí no tenemos este contenido, nosotros aquí no le estamos diciendo quién es el autor de este artículo, pero lo podemos hacer fácilmente. Podemos agregar aquí un H2 y podemos ponerle que este artículo lo hizo Nicole Chapaval. Cerramos nuestra etiqueta.
y le podemos poner la propiedad para el nombre también con item prop igual author. Bien, otra cosa que teníamos en nuestro artículo era un par de imágenes. En este caso, estas imágenes no están optimizadas para SEO, entonces aquí voy a dar un tip también, algo muy importante que todos deberíamos hacer cuando tengamos imágenes dentro de nuestro contenido antes de poner los datos estructurados, y es que deberíamos utilizar el atributo alt y dar una descripción de lo que está pasando en esta imagen, de qué trata esta imagen. Particularmente, esta es una imagen de unos molletes mexicanos, podemos ponerle. Y lo que va a pasar con este atributo es que le va a decir a Google también de qué se trata esta imagen, porque Google no puede saber, no puede verla. Y también si la imagen no llegara a cargar, de todas formas nosotros ahí podemos saber que esta es una imagen de molletes mexicanos. Pero esto no está añadiendo necesariamente datos estructurados, esto solamente es una buena práctica de SEO que recomiendo mucho que hagan. Lo que podemos hacer entonces es añadir la propiedad también aquí, item prop igual image. Y de esta forma también estamos utilizando el vocabulario de esquema para indicar que aquí estamos utilizando una imagen. Bien, si nos vamos acá al final de nuestro artículo, vamos a ver que tenemos un enlace. ¿Y qué pasa con este enlace? Está llevando a una recomendación de un restaurante que yo estoy dando en el artículo. El restaurante se llama Barbacoa de Santiago. Entonces, otra cosa que nosotros podemos hacer con esquema es agregar dos tipos de contenido, dos tipos de formato dentro de nuestro HTML. Nosotros habíamos dicho que aquí el contenido era simplemente un artículo, pero aquí nosotros podemos irnos tan específico como decir que además tenemos un tipo de contenido restaurante. De repente, para este caso no es tan necesario, pero de todas formas te voy a enseñar cómo agregar los datos estructurados para un restaurante y cómo puede ser muy específico en cuanto a un montón de información como horarios de apertura, como la dirección, como el teléfono de un restaurante, y esto puede servir también para posicionar si tú tienes un sitio web de un restaurante. Entonces, lo que podemos hacer es irnos acá a esquema y buscar restaurant. Y aquí vamos a encontrar que esquema también tiene un tipo de vocabulario para los restaurantes. Aquí vamos a ver todas las propiedades que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, aquí está opening hours, que son las horas en las que está abierto el restaurante. Podemos ver que si acepta reservaciones o no, el tipo de cocina que sirve el restaurante. Hay muchas propiedades y podemos ser tan específicos como queramos. En este caso vamos a agregar solo unas pocas. Nuevamente, acá abajo en los ejemplos siempre vamos a ver varios tipos de ejemplos y vamos a poder ver cómo están agregando los microdatos. Entonces, en este caso, como vimos en el caso anterior, estamos indicando que el contenido a continuación se trata de un restaurante y podemos ponerle el nombre al restaurante, podemos ponerle una descripción si queremos, pero aquí también vemos que están los atributos de las horas de apertura, el teléfono, incluso podemos ver que tienen el menú. Entonces, si nos vamos a nuestro código, nosotros acá podríamos cambiar un poco esta estructura. Podríamos no necesariamente dejarlo como un enlace simplemente, podríamos quitar esto. Y esto es importante porque nosotros podemos modificar un poquito la forma como está escrito el contenido en función de tener más datos importantes que se puedan ver en los resultados de búsqueda. Entonces, si nosotros cambiáramos aquí un poquito esto, ¿cómo se ve? Ciudad de México, lo cerramos ahí, cerramos aquí nuestro párrafo. Podemos traer acá esta línea de código y aquí vamos a encontrar toda la información del restaurante. Entonces, nosotros le vamos a poner un título a ese restaurante, por supuesto. Entonces, podemos poner un H2 y podemos ponerle aquí Barbacoa
de Santiago, que es el nombre de nuestro restaurante. Aquí podemos utilizar la misma propiedad que habíamos utilizado arriba, item prop, name, y aquí tenemos el nombre de nuestro restaurante. Pero entonces podemos empezar a añadir más cosas. Podemos volver a poner el enlace que nos lleve al sitio de nuestro restaurante, entonces podemos volver a poner nuestra etiqueta A, href, y le podemos añadir la propiedad item prop igual, y aquí podemos poner URL, que es otro tipo de atributo. Entonces, de esta forma también Google sabe que este es el enlace a el restaurante que tiene el nombre Barbacoa de Santiago. Y, por supuesto, cerramos nuestra etiqueta. ¿Qué otra cosa podemos poner? Podemos ponerle la dirección a nuestro restaurante. Podemos poner aquí un span y utilizamos item prop igual street address, y aquí podemos incluir la dirección. Y bien, de esta forma podemos añadir datos estructurados utilizando esquema. Hay dos cosas más que podemos hacer para darle mucho más valor semántico a nuestro sitio, y es utilizar Facebook Open Graph y Twitter Cards. Y vamos a hacer un proceso similar al que hicimos con esquema. Lo que vamos a hacer es añadir unas metaetiquetas al comienzo de nuestro contenido y le vamos a poner también unos atributos que simplemente van a indicar el tipo de contenido que estamos teniendo. Entonces, podemos ir acá a nuestro navegador y buscar Twitter Cards y vamos a ver un poco qué sucede con esto. Entonces, si vamos acá al sitio de Twitter Cards, vamos a ver un poco sobre de qué se trata esto, y básicamente Twitter Cards lo que hace es mostrar las publicaciones, mostrar los tweets que nosotros ponemos con nuestro contenido de una forma que sea mucho más llamativa. Aquí podemos ver cómo se ve un tweet que tiene incorporadas las metaetiquetas de Twitter Cards. Si nos vamos acá a Card Types, nosotros vamos a ver que esto funciona de una manera muy similar a cómo funciona esquema. Aquí vemos que hay solamente 4 tipos de tarjetas. No es tan extenso, por supuesto, como el vocabulario de esquema, porque simplemente se reduce a varios tipos de contenido. Por ejemplo, este contenido summary, que sería como un pequeño resumen. Tenemos uno de summary con una imagen grande. Tenemos la card que nos muestra para una aplicación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están trabajando en una app móvil y quieren tuitearla, van a poder utilizar estos datos estructurados también, o datos enriquecidos, que van a mostrar su tweet de una forma mucho más llamativa. Por ejemplo, si vemos aquí cómo se ve la card, la tarjeta de una aplicación, aquí pueden ver cómo se ve la de ESPN. Y de una vez ahí en Twitter es posible descargar la aplicación en el App Store. Entonces, si nos vamos de nuevo aquí a Card Types, nosotros podemos pensar que en el artículo que hemos estado trabajando en nuestro HTML, podríamos utilizar esta tarjeta de Summary, que lo que va a hacer es mostrarnos un título, va a tener aquí una imagen, y nuevamente aquí Twitter nos va a dar las directrices de cómo podemos nosotros agregar estos datos estructurados. Aquí realmente es muy simple porque nosotros podemos realmente solo copiar estas líneas de código, podríamos copiarlas todas e ir simplemente reemplazando qué es lo que vamos a necesitar para nuestro artículo. Lo ideal es que estas etiquetas o estas metaetiquetas las agreguemos acá en el head de nuestro HTML. Entonces, vamos a mirar el código y vamos a ver cómo lo podemos ajustar. Bien, entonces, ¿qué dice la primera línea? Twitter Card, y que el contenido es Summary, o sea, el tipo de tarjeta que vamos a utilizar es Summary. Aquí lo siguiente, Twitter Site, el sitio.
Y aquí debemos poner nuestra arroba, nuestro usuario en Twitter. Por supuesto, el mío no es @Flickr, sino @maldeadora. Luego aquí va Twitter Title. El contenido debe ser el título de nuestro artículo. Entonces vamos a copiar el título y vamos a cambiarlo porque este que está aquí no es nuestro título. Nuevamente aquí tenemos una descripción, entonces nosotros lo que hacemos es borrar esta descripción y podemos poner una descripción que no pase los 155 caracteres. Esto simplemente es una recomendación de SEO que siempre deberíamos utilizar. Y aquí vemos que la siguiente línea de código lo que está haciendo es llamar a una imagen, que es la imagen que va a mostrar en la tarjeta de Twitter. Aquí está la URL a una imagen que es la que tenían de muestra en el sitio de Twitter Cards. Entonces nosotros lo que hacemos es cambiarla y ahí deberíamos poner la URL de nuestra imagen. Una vez nosotros tenemos esto implementado en nuestro HTML, lo que podemos hacer es irnos acá al sitio y podemos probar que funcione bien. Entonces, si volvemos acá al sitio de Twitter Cards, podemos ir acá a Card Validator, iniciamos sesión con Twitter, por supuesto, y aquí lo que tendríamos que hacer es poner la URL de el contenido que nosotros estamos optimizando. En este momento estamos utilizando un HTML que no hemos publicado, entonces yo podría irme a mi sitio web y simplemente revisar cualquiera de los artículos que yo tengo ahí. Puedo tomar la URL y me voy al Card Validator y simplemente la pego ahí. Aquí puedo ver cómo se va a ver esta tarjeta en Twitter cuando alguien la tuitee o cuando yo la tuitee. Si yo tuviera algún tipo de error en este espacio, aquí me lo mostraría. Bien, algo muy similar podemos hacer con Facebook Open Graph, que es la herramienta de Facebook que nos permite también hacer publicaciones enriquecidas que tengan la forma como se visualiza también los Twitter Cards. Entonces, si entramos al sitio de developers de Facebook, podemos irnos aquí a Overview. Vamos a ver que también aquí nos muestra, como en Twitter, los tipos de contenido que podemos tener. Y si entramos acá en el menú a la parte de Webmasters, vamos a ver que aquí también hay una forma de poner markup, así como hicimos en esquema. Entonces acá abajo podemos ver cómo es un ejemplo de cómo podemos añadir este markup a nuestro sitio web. Y nuevamente podemos hacer algo similar que lo que hicimos con Twitter. Entonces podemos copiar estas líneas de código y nos podemos pasar acá a nuestro HTML, pegamos aquí las metaetiquetas y vamos a ir modificando cada uno de los contenidos que necesitamos. Entonces, la primera propiedad es la URL. Entonces, aquí nosotros deberíamos utilizar la URL que queremos poner para que lleve hacia el contenido. Entonces, pues simplemente yo en este momento no tengo esto publicado, entonces yo puedo poner una URL cualquiera que tengo en este momento en la mente, maldeadora.com/receta de pie de ciruelas. Bien, ¿qué sigue? La propiedad de tipo. Entonces, aquí sí podemos utilizar la misma propiedad con el mismo contenido porque le está diciendo a Facebook que es un artículo. Lo siguiente es el título y aquí nuevamente podemos reemplazar este que tienen acá por el título de nuestro blog post. Nos lo vamos a llevar para acá. En la descripción hacemos nuevamente lo mismo. Recuerden utilizar siempre descripciones con menos de 55 caracteres. Esto es muy importante para que sus descripciones no se corten y siempre tengan la mejor posibilidad para que alguien haga clic
en su contenido. Y finalmente tenemos, así como en las metaetiquetas de Twitter, el Open Graph para la imagen. Aquí recuerden utilizar también una imagen optimizada para Facebook. Siempre pueden utilizar imágenes también que no pesen más de 120K. Y de esta forma ustedes pueden añadir datos estructurados y crear publicaciones enriquecidas para que su contenido sea muchísimo más llamativo, para que estén siempre en los primeros resultados de búsqueda y para que también en redes sociales tengan muchos más clics y muchos más shares y siempre sus publicaciones se vean mucho mejor. Yo soy Nicole Chaparral, @maldeadora de Platzi, y me encantó compartir este contenido con ustedes. Adiós.